Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad en los Servicios de la Salud. Coexpo, Compañía Limitada, les da la más cordial bienvenida y agradecemos por estar junto a nosotros en uno más de nuestros congresos y eventos. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro primer expositor del día de hoy, pues después va a ser la sesión de inauguración. Por el momento voy a presentar al doctor José Bedón, quien es director encargado del Centro de Salud de la Ecuatoriana IES. El doctor Bedón intervendrá con el tema generalidades sobre las IAS, antecedentes, definición y factores que las determinan. Doctor Bedón, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido. En este momento puede hacer uso de su micrófono y también de la videocámara para iniciar con su conferencia. Muy buenas tardes con todos ustedes. Para mí es un honor participar en esta invitación tan importante que nos han hecho e inmediatamente procedemos ya con la conferencia. Agradecerles nuevamente la presencia a todos los expositores y a todos los participantes. Voy a bloquear mi cámara para poder dar paso a la exposición. En este momento tenemos visual de su pantalla, doctor, y le escuchamos perfecto, entonces podemos iniciar. Bueno, muchas gracias. Hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que son las guías, efectivamente sus antecedentes, definición y factores que las determinan. De una forma muy general, por cuanto en las futuras exposiciones entiendo que se abordará ciertos temas a profundidad. Iniciemos con la definición para saber de lo que estamos hablando. ¿Qué son las infecciones asociadas a la atención en salud? La OMS define como que son las infecciones que se presentan en un paciente internado en un hospital o que ha recibido atención en otro establecimiento de atención en salud, en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de la internación. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero que se presentan después del acto hospitalaria, y también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. Aquí es importante notar un cambio de paradigma de lo nosocomial, de aquello que se miraba como el centro hospitalario, ¿no? Hacia que negaba además otros procesos diferentes a los hospitalarios, a la atención en salud como expresión de un proceso integrado, multicausal, multifactorial y activo, mediado por determinantes biopsicosociales. En esta gráfica observamos, ¿no? La parte antigua, donde tenemos a los romanos con su tecnología inicial. Luego miramos la hipertecnología, donde ya tenemos quirófanos robóticos, donde el cirujano prácticamente no está en contacto con el paciente, medidas básicas como el lavado de manos y finalmente el paciente y toda su entorno de salud, su entorno social, todos sus determinantes biopsicosociales que intervienen, por supuesto, en este proceso. Entonces, este cambio de paradigma desde lo nosocomial hacia la atención en salud ha sido un gran paso que se ha dado y que está permitiendo de una u otra forma cambiar esta realidad. De los miasmas a los procesos de atención. Entendiendo como los miasmas, el fluido dañino que desprenden cuerpos enfermos, materiales en descomposición o aguas estancadas, que era el concepto que se tenía alrededor del siglo XVIII. Se miraba el tratamiento de las pandemias, se miraba el tratamiento de las enfermedades como algo etéreo, algo que se encontraba en el ambiente, pero que no lo definían como un factor, sino que lo definían como fuerzas de la naturaleza. Aquí tenemos un cambio paradigmático que encuentra en el doctor Semmelweis un
un austríaco que trabajó en Viena, ¿no?, a su principal expositor. Cierto es que por aquella época ya venía la ciencia desarrollando algunos cambios, pero este médico logró determinar que las manos de los estudiantes y de los trabajadores eran los responsables de llevar partículas cadavéricas de un sitio a otro e infectar a las pacientes. Esto en un estudio que realizó en una institución de salud donde se daban los partos, ¿no?, en 3 salas. Una de estas salas tenía un alto componente de infecciones y muerte materna. Buscó las causas y determinó que aquellos pacientes, aquellas mujeres que recibían atención de médicos o estudiantes de medicina, tenían 3 veces más posibilidad de enfermar y morir que aquellos que recibían por parteras. Siguió con el estudio y determinó que los médicos y los estudiantes realizaban necropsias y que luego de esto no se lavaban las manos y acudían a atender a las pacientes. Y que además la sala donde más eventos de estos había era la que estaba más cercana a la sala de necropsias. Instituyó como un mecanismo de prevención el lavado de manos obligatorio a todos los médicos y estudiantes que atendían a los pacientes previo a su atención. Con esto logró bajar los indicadores de un 12% de mortalidad apenas a 1.2 en un año. Realmente fue un hito para el cambio en el paradigma. Aquí vemos un cuadrito donde miramos lo que les decía hace un momento, que ya había por esa época algunos avances respecto al cambio de pensamiento entre lo anterior, ¿no?, y lo nuevo. En 1795, Alexander Gordon, ¿no?, reconoció que el carácter epidémico de la condición y recomendó el lavado riguroso de médicos y enfermeras, quemar la ropa de las personas afectadas y la fumigación de la ropa de atención a los profesionales. Robert Collins, en 1829, combatió exitosamente la enfermedad con una exhaustiva limpieza con preparados de cloro en las salas de atención. En 1843, Oliver Holmes, es un estadounidense, advertía del riesgo de la transmisión de miasmas por los propios médicos que habían hecho disecciones y luego atendían partos. Semmelweis, en 1847, cambió el esquema, siendo el hito fundamental, y la enfermera Florencia Nightingale, en 1854, estableció también un hito al cambiar todas las medidas de bioseguridad, de seguridad, de limpieza, de saneamiento en los hospitales, luego de haber acudido a la guerra y mirar las condiciones en que se atendían los enfermos. Luego, ya para 1970, inician los programas de vigilancia. Estados Unidos establece el primer programa de vigilancia epidemiológica que utilizaba una metodología estandarizada. Para el 74, el CDC inicia los primeros estudios de la eficacia de del control de las infecciones nosocomiales. En el 95 se realiza el primer sistema de control de salud en trabajadores de la salud. En el 99 se establece, ¿no?, el primer estudio sobre hemodiálisis en pacientes ambulatorios. Y para el año 2000, el CDC cambia el paradigma y empieza a hablar de infecciones asociadas a la atención en salud. La OMS, ¿no?, cambia esto apenas en el 2008. ¿Cuáles son los factores relacionados con las infecciones asociadas a la atención en salud? Aquí hablamos de la famosa triada ecológica, el factor agente, donde están bacterias, virus, hongos, parásitos. Aquí se incorpora un nuevo factor muy importante que es la resistencia bacteriana. Luego el factor huésped, ¿no?, o la vulnerabilidad de los pacientes, y finalmente los factores ambientales. En el factor agente, vamos a hablar específicamente de los microbianos. ¿Por qué? Porque tanto hongos como parásitos son muy escasos.
Básicamente se identifican dos tipos principales de bacterias que causan IES. Los coco gram positivos, como el estafilococo, el estreptococo, y los bacilos gram negativos, como el acinobacter, pseudomonas, enterobacter y klebsiella. En cuanto al factor huésped o vulnerabilidad de los pacientes, existen diferentes elementos que pueden agrandar la posibilidad de contraer una infección, como la edad, la calidad inmunológica del paciente, enfermedades subyacentes, además de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Aquellas personas que conviven con enfermedades crónicas son más propensas a adquirir infecciones como consecuencia del contacto con agentes patógenos oportunistas. Las personas con una mala nutrición no poseen las defensas suficientes para contrarrestar los efectos de agentes infecciosos. Además, procedimientos como biopsias, cateterizaciones, endoscopías incrementan el riesgo, ya que pueden ser el vehículo de transmisión hacia órganos y tejidos saludables. En los factores ambientales, las instituciones de salud son un gran foco de infección. En ellas se encuentran personas que padecen distintos tipos de enfermedades de diversa naturaleza que pueden ser transmitidas a los pacientes. Dentro de los hospitales confluyen elementos y circunstancias que elevan las probabilidades de los pacientes de adquirir algún tipo de infección. Los factores ambientales relacionados con las vías son el entorno animado e inanimado en que se encuentra el paciente. El primero existe la concentración de personas como médicos, enfermeras, personal de atención, la familia y visitas, mientras que en el segundo se refiere al entorno como son los equipos, tipos de tratamiento, métodos diagnósticos y otros propios del ambiente como la temperatura, la humedad, la salubridad, etc. En este sentido, los cambios o el incumplimiento de las normas y protocolos de atención, así como los equipos de cuidado médico que son parte de los factores ambientales, pueden poner en riesgo a los pacientes, especialmente a los más vulnerables. Por lo que los pacientes con poca resistencia tienen más riesgo de contraer infecciones, ya que debido a una mínima concentración de microorganismos pueden desarrollar riesgos en la salud. De tal modo que las unidades de terapia intensiva, quemados, trauma, quimioterapia, entre otras, deben establecer acciones como terapia con antimicrobianos para evitar las infecciones. Luego tenemos la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana ha sido una preocupación muy grande en el mundo debido a que nos estamos quedando sin antibióticos y las bacterias cada vez adquieren más poder de resistencia. Es así como se ha generado tres niveles. Prioridad 1 o crítica, que son aquellos que son resistentes a los carbapenémicos. La prioridad 2, elevada, con resistencia a los antibióticos, y una prioridad 3 media de cepas variantes. Como consecuencia del alto consumo de medicamentos indicados para el tratamiento de enfermedades microbianas, estos se vuelven más resistentes, por lo que resulta casi imposible combatirlos. Otro tema importante a tratar es la cadena de la infección de las vías. Inicia por el agente infeccioso, ¿no? Luego va hacia el reservorio, que es aquel lugar donde encontramos al agente infeccioso, ¿no? Está relacionado con el sitio en el que el agente infeccioso puede sobrevivir para propagarse. Especialmente se desarrolla en personas enfermas, en personas colonizadas y en portadores sanos, incluyendo equipos médicos contaminados. La puerta de salida es la ruta por la cual el agente atraviesa el reservorio para pasar al modo de transmisión. Generalmente puede ser el tracto respiratorio, intestinal, sangre, etc. El modo de transmisión se refiere cuando el agente llega desde el reservorio a la persona o huésped. La puerta de entrada es la ruta por la cual el agente ingresa a la persona o huésped susceptible. Generalmente puede ser el tracto respiratorio, intestinal o piel. Y el huésped susceptible se refiere al individuo que no tiene defensas o mecanismos de protección. El estudio de la cadena de infección tiene su origen en el periodo precisamente de 1847 a 1856 y tiene su mejor representante en Joseph Lister, que se percató que en las heridas quirúrgicas ocasionaban mortalidad, por lo que desarrolló los antisépticos para reducir infecciones
presentadas en las heridas. Los modos de transmisión de las IES. La manera en que se transmiten las IES se presenta cuando un agente contaminado viaja por diversas rutas para llegar al huésped o al individuo. Aquí tenemos varios de los modos de transmisión. El contacto directo. El contacto directo se presenta por contacto entre superficie corporal, entre el huésped susceptible e individuo infectado o entre pacientes. Un ejemplo de esto son las actividades del cuidado, por ejemplo, voltear o dar el baño al paciente. La transmisión por contacto indirecto se presenta por contacto entre el huésped susceptible y un objeto inanimado, por ejemplo, agujas o guantes contaminados. La transmisión aérea se presenta por partículas de polvo y gotas o cualquier tipo de emanación aérea. Ocurre cuando en el aire se concentran partículas menores a 5 micrómetros con agentes contaminantes, por ejemplo, la tuberculosis, la varicela, la rubiola. La transmisión por vehículo se da por objetos contaminados que transmiten patógenos, por ejemplo, los alimentos, agua, equipos médicos. Y finalmente, la transmisión por vector es ocasionada por mosquitos, ratas o cualquier otro elemento animal que transmita la enfermedad. Los tipos de infecciones asociadas a las IAS. Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la línea central, la infección del sitio quirúrgico, la infección del tracto urinario asociado al catéter y la neumonía asociada al ventilador. En cuanto a las infecciones al torrente sanguíneo, los factores que ponen en más riesgo al paciente son las edades extremas, la severidad de la enfermedad del paciente, enfermedades subyacentes, inmunosupresión, quemaduras y dispositivos intravasculares. En cuanto a las infecciones del sitio quirúrgico, tenemos edad avanzada, malnutrición, severidad de la enfermedad, el afeitado preoperatorio que antiguamente era casi protocolo, la clasificación de la herida, el tipo de procedimiento y la prótesis. La infección del tracto urinario. Aquí tenemos como factores de riesgo: sexo femenino, severidad de la enfermedad, cateterización del tracto urinario, roturas en el sistema cerrado y una edad avanzada. Los factores de riesgo para neumonía: tenemos una enfermedad subyacente, por ejemplo, un estado mental alterado, la diabetes, el alcoholismo, malnutrición, severidad de la enfermedad, uso crónico de antihistamínicos y antiácidos, procesos como la intubación, la ventilación mecánica, el uso de equipamiento para terapia respiratoria o la traqueotomía. Aquí tenemos un dato del país referente al 2018, donde miramos cómo se está haciendo el seguimiento de las infecciones asociadas a la atención en salud en el Ecuador. Se han dividido en 3 grupos: en cuidados intensivos de adultos y pediátricos, en cuidados intensivos y cuidados intermedios neonatales y en obstetricia. En cuidados intensivos de adultos y niños, por ejemplo, la infección del torrente sanguíneo asociado a vía central corresponde a 2.4 por cada 1000 días de exposición al riesgo. La neumonía asociada a la ventilación mecánica sube a 8.4 por cada 1000 días de exposición al riesgo. En cuidados intensivos o intermedios neonatales, la infección del torrente sanguíneo asociado a la vía central se ubica en el 4.03, la neumonía asociada a ventilación mecánica en el 5.01, la enterocolitis en el 1.96. En obstetricia, la endometritis del parto vaginal, el 0.30, pero aquí es por cada 100 pacientes expuestos al riesgo. La endometritis parto cesárea corresponde al 0.17, la infección superficial postcesárea al 0.34 y la infección producida postcesárea al 0.10. Esto es sumamente importante porque implica que si esto lo multiplicamos por la cantidad de partos o de recién nacidos vivos
o de internados en cuidados intensivos que se dan al año, tenemos un número importantísimo, cuyos costos no solo son económicos, sino que también se refieren a la calidad de vida de los pacientes posterior a estos eventos. Algunos datos a tomar en cuenta. La mortalidad por IAS varía entre el 1 al 3% de los pacientes ingresados a nivel mundial. En Estados Unidos se reporta entre 25 y 100,000 muertes anuales producidas por IAS. Se reportan mundialmente tasas de infecciones nosocomiales asociadas a la ventilación mecánica que oscilan entre un 20 y 30 por cada 1,000 días ventilados. Se estima que las IAS en las UCIs constituyen el 20% del número total de IAS, a pesar de que el número de camas en las UCIs representa solo el 5 o el 10% de las camas hospitalarias. En Estados Unidos se estimó que el costo financiero hospitalario de las IAS podría ubicarse entre 25 y 31 billones de dólares por año. Datos alarmantes tomando en cuenta la necesidad de presupuesto en salud. No existen datos concretos a nivel de Latinoamérica y algunos estudios que están tratando de sacar estos datos de costos, pero todavía no se tienen ni métodos estandarizados ni valores como para ser identificados de una forma muy estratégica. ¿En qué influye? Pues en los costos de hospitalización, porque se incrementa el uso de antibióticos, tanto en cantidad como en el tipo de antibióticos cada vez más costosos, de niveles mucho más elevados. La hospitalización llega a ser más larga, se calcula que hasta 3.2 veces más larga que una hospitalización normal. Hay un potencial estadía en la unidad de terapias de cuidados intensivos. Los costos ambulatorios y en la comunidad, hay más visitas al médico, hay uso prolongado de antibióticos, se requieren visitas domiciliarias, ¿no? Incluso se requieren ocasiones de estadías en un centro de rehabilitación. Costos de intervención, incrementan las pruebas realizadas, no solo en número, sino en tipo de pruebas, en especificidad de las pruebas, en pruebas más complejas para lograr superar estas infecciones. Se debe usar más barreras, batas, guantes, mascarillas. El tiempo del médico y de la enfermera se duplica o triplica en relación al tiempo que dedicarían a un paciente que no tenga una infección asociada a la atención en salud. Se incrementa la necesidad de una habitación de aislamiento, sea aislamiento de contacto, sea aislamiento aéreo, con toda la tecnología que requiere una habitación de aislamiento. También suben los costos para el paciente, como son los costos por mortalidad, los costos por movilidad, la pérdida de ingresos por no poder acudir a su sitio de trabajo y los costos de viaje, de traslado hacia los hospitales. Con esto quiero cerrar mi intervención agradeciéndoles por la atención brindada. Yo sé que es muy general, pero básicamente lo que es necesario aquí es llegar a la conciencia de que las infecciones asociadas a la atención en salud son parte de un proceso que debe ser controlado, regulado y en el cual todos tenemos que participar. Las guías son un reto permanente de todos los hospitales a nivel mundial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. No sé si el público tiene alguna pregunta que le pueda formular al doctor, lo pueden hacer mediante el chat. Doctor, si podemos esperar un segundito hasta ver si es que formulan algún tipo de pregunta. Bueno, encantado. Bueno, aparentemente no hay ninguna pregunta, doctor José Bedón. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la conferencia. Ha quedado todo
todo claro y de esta manera pues vamos a esperar unos minutos hasta poder tener conexión con nuestro siguiente expositor. A nombre de Coexpo, doctor Bedón, muchísimas gracias por acompañarnos la noche del día de hoy. Muy amable, gracias a todos ustedes.